Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta de México dio a conocer datos duros sobre la economía de Estados Unidos, ya que sin mexicanos, Estados Unidos no fuera un país de primer mundo como se le conoce ahora. Los latinos en la economía estadounidense producen 3.6 billones de dólares en el Producto Interno Bruto, por lo que cuando se habla de deportaciones en Estados Unidos simplemente no hace sentido. Así lo sostuvo Ana Teresa Ramírez Rodríguez, directora general de la organización Latino Donor Collaboration. Asimismo, subrayó que en el caso específico del Producto Interno Latino de los connacionales en Estados Unidos, este asciende a 2.06 billones de dólares, debido a que casi el 60% de todos los latinos son de origen mexicano, y enfatizó que el 78% de la nueva fuerza de trabajo en Estados Unidos durante los próximos 10 años provendrán de la comunidad latina. Y comparó que si los latinos en Estados Unidos fueran una economía sola, sería la quinta economía más grande del mundo. Además, resaltó que si los latinos fueran la quinta economía más grande del mundo, serían más pequeños tan solo por debajo de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Los latinos que trabajan en Estados Unidos están produciendo más que países como Rusia, Francia, Inglaterra, Brasil. México produce más en Estados Unidos que todos esos países juntos. Además, resaltó que en la actualidad residen en Estados Unidos 37 millones de latinos, casi el 60% de ellos son mexicanos, al tiempo que puntualizó que el 30% de los bebés que nacen en aquel país son latinos, quien hoy en día representan el segundo grupo más grande de ese país, solo detrás de los anglosajones. Además, enfatizó que 8 de cada 10 latinos en Estados Unidos hablan inglés. Además, por la integración de aquel país, el 93% de todos los jóvenes latinos son nacidos en territorio estadounidense. En cuanto a la residencia, mencionó que los venezolanos, cubanos y salvadoreños llegan a Estados Unidos con permiso, con lo que el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es mucho menor que toda la retórica de la que hablan los periódicos y los medios en Estados Unidos. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum, en pocas palabras, resumió que en Estados Unidos sin los mexicanos, esa nación no sería tan rica como es ahora, porque México y su gente son gente trabajadora, tal como lo decía el expresidente AMLO. México tiene los trabajadores mejores del mundo. Pues otra vez, señora presidenta, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es realmente un placer y un honor. Además, también es un placer compartir con ustedes lo que hago, es lo que más me gusta hacer. Y dar también otro punto de vista de todos los maravillosos datos que nos han dado hoy por parte de turismo y por parte de todo lo que hacen fabulosamente en México. Yo les voy a presentar ahora unos datos de lo que hacen nuestros mexicanos afuera del país. Yo soy una de ellas, orgullosamente. Yo nací y crecí en México, me eduqué en México y salí de México hace 28 años y soy ahora una nacional mexicana orgullosísima y también soy una americana. Soy de esa parte de los inmigrantes que son 37 millones de mexicoamericanos en Estados Unidos, que estamos orgullosos de nuestras dos nacionalidades y que desde luego recordamos como siempre como nuestra patria a México. Entonces, otra vez, como decía la señora presidenta, soy la directora general de una organización llamada el Latino Donor Collaborative. Es una organización nacional en Estados Unidos. Estamos basados en Los Ángeles, pero tenemos impacto a nivel nacional y somos investigación. Hacemos toda clase de investigación acerca de las contribuciones y el impacto económico que tienen los latinos en Estados Unidos.
Y la razón por la que empezamos esta organización, yo de hecho empecé a trabajar con ellos hace 10 años, pero los fundadores, que fueron unos hombres y mujeres muy visionarios de lo que había que hacer, que era cerrar esa distancia tan grande entre la percepción de lo que son los latinos en Estados Unidos y la realidad. La percepción y la realidad son completamente diferentes. Y les voy a enseñar algunos números que los van a dejar impactados. Muchas veces vamos con estos números a hablar con los directores de grandes compañías, con los candidatos presidenciales de Estados Unidos, con el Congreso, me invitan a hablar a la Reserva Federal de Estados Unidos. Y tengo que ir con alguien que ellos conozcan, porque cuando les enseñamos los números del impacto económico tan tremendo que tienen los latinos, positivo desde luego, a veces no nos creen. Entonces, cuando vean estos números, espero que estén igual de sorprendidos y que sepan que vienen de origen completamente oficial, vienen de números americanos, pero que nadie antes de nosotros habían sacado esos números para enseñarlos como son. El gran impacto que tienen los latinos. Y una cosa muy importante, casi el 60% de todos los latinos en Estados Unidos son mexicanos. Así es que unos de estos números ustedes van a ver son latinos, pero imagínense que la mayoría la creamos nosotros, los mexicanos. Entonces, para empezar, les voy a decir que los latinos en Estados Unidos son casi 20%. La gente piensa a veces que es menos, ¿no? Y alguna gente también piensa que es más, pero 1 de cada 5 personas en Estados Unidos son latinos. Eso ya nos da un poder impresionante. Somos el segundo grupo más grande después de los anglosajones. Cuando a veces vemos los medios o vemos programas de películas, etcétera, y vemos una gran representación de otras razas y de otros grupos, no nos damos cuenta que nosotros, los latinos, somos el segundo grupo más grande de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Otra cosa que también recuerden, les voy a recordar que en algún momento, en 2008, por la crisis económica en Estados Unidos, la inmigración de México empezó a bajar. Y hoy mucha inmigración es, de hecho, reversa. Entonces, 8 de cada uno de los latinos en Estados Unidos habla inglés, porque en general llevan muchos años y además también no nada más ya se integraron los inmigrantes, sino ya los hijos. El 93% de todos los jóvenes latinos en Estados Unidos son nacidos en Estados Unidos, precisamente por la disminución de esa inmigración en 2008. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esto va a explicar un poco los números tan increíbles que les voy a decir en un momento. Adelante, la siguiente, por favor. También volvemos a lo mismo, porque por el nivel el tiempo que han estado ahí y además que hablan inglés, etcétera, etcétera, 4 de cada 5 latinos son ciudadanos. Y esto también sorprende a la gente, porque todo el mundo habla de la inmigración y las deportaciones. El nuevo presidente de Estados Unidos está enfocándose completamente en eso. 5 de cada latino son ciudadanos. Y el otro ciudadano, o sea, de ese 20% que no es ciudadano, la mayoría tienen permisos. Como ustedes saben, los venezolanos, los cubanos, los salvadoreños, ellos llegan a Estados Unidos con permiso. Entonces, la verdad es que es mucho el nivel y el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es mucho menor que toda la retórica de la que hablamos, de la que hablan los periódicos y los medios en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Otra de las razones por las que van a ver los números que les voy a enseñar en un segundo es la juventud de nuestra comunidad en Estados Unidos. Aquí hay varios datos, pero a mí el que más me impacta es que la edad más populada de los latinos en Estados Unidos es 12 años. La edad más populada de los no latinos en Estados Unidos es 58 años. Imagínense el nivel de juventud que tenemos. Eso nos da un poderío espectacular y además nos habla del futuro, ¿no? Nos habla de que cómo vamos a estar impactando todavía más en cuanto estos muchachos cumplan 18 años y empiecen a entrar a la fuerza de trabajo. Además, ya muchachos que vienen de familias de inmigrantes, pero que ya hicieron un futuro y una prosperidad en Estados Unidos,
que los mandan a la universidad y que tienen un nivel de graduación de universidad avasallador. Somos los que más nos graduamos. Siguiente, por favor. Ahora va el número que les voy a decir que creo que les va a impactar. Los latinos en Estados Unidos producen 3.6 billones de dólares en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Acuérdense que billones de dólares son 12 ceros. Entonces, y les voy a decir qué es lo más impactante, porque claro, hablamos de números y no sabemos muy bien, bueno, trillones, billones, ¿cuánto es eso? No entiendo. En inglés, de hecho, 3.6 billones de dólares es 3.6 trillions, para que no se confundan. Pero si fueran los latinos, nada más en Estados Unidos, no estamos hablando de Latinoamérica. Si los latinos en Estados Unidos fueran una economía sola, serían la quinta economía más grande del mundo. Adelante, la siguiente, por favor. Esto quiere decir que si los latinos fueran la quinta economía más grande del mundo, serían nada más pequeños que Estados Unidos total, China, Japón y Alemania. Los latinos en Estados Unidos seguirían después de esos 5 países. Quiere decir que estamos, los latinos en Estados Unidos, produciendo más que países como Rusia, Francia, Inglaterra, desde luego Brasil. Todos estos países que son tan impresionantes, bueno, nosotros producimos más en Estados Unidos que todos esos países juntos. Además, una cosa que no está aquí es que de las 10 economías más grandes, si los latinos en Estados Unidos fueran una economía, serían la tercera más rápida en crecimiento de todas las economías más importantes. Entiendan que nada más China e India estarían creciendo más rápido. Y otra cosa que les quiero decir también es que de las 10, siendo la quinta economía más grande del mundo, estamos produciendo más que India. India son 1.400 millones de personas. Los latinos en Estados Unidos somos 63 millones. O sea, con un 5% de población en Estados Unidos, producimos más que India. Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, desde luego, esto tiene una implicación en consumo tremenda, porque obviamente esta economía quinta, que es la más grande del mundo, no es producida nada más por los inmigrantes que apenas llegaron y que trabajan en el campo. Esta economía está producida por, como les digo, hijos de inmigrantes que ya están a un nivel mucho más próspero, que tienen una educación que, la verdad es que cuando llegaron sus papás no hubieran podido tener jamás, son bilingües. Y tienen esta biculturalidad que yo puedo hablar por experiencia, también puedo hablar por mis hijos, en la que somos más poderosos, porque nosotros podemos ver una economía global, podemos ver un comercio internacional, podemos ver también, pronosticar en muchas formas cómo va a ir la economía, porque tenemos experiencia de nuestros países y sabemos cómo las economías pueden ser volátiles. Los americanos están muy acostumbrados a saber de estabilidad. No están muy acostumbrados a no saber de estabilidad. Entonces, todas estas cualidades nos hacen además una economía, como dice aquí, de maravilloso consumo. O sea, y además, como les repito, la mayoría de nuestra comunidad ni siquiera ha entrado a la fuerza de trabajo y ya tenemos un poder de consumo tremendo. Adelante, me voy a tener que adelantar porque creo que tengo un límite de tiempo. Pero la siguiente también. Bueno, esta es muy interesante, mejor no. Uno de los estudios que hacemos es, hacemos estudios del impacto de los latinos económico en muchísimas industrias, en la industria de tecnología, en la industria de inteligencia artificial, en las escuelas, desde luego, en los medios, en la ingeniería, en muchísimas partes. Entonces, uno de los reportes que hacemos es en cuanto a pequeñas empresas. De acuerdo al Departamento de Estado y del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, los latinos fundan más del 50% de todos los nuevos negocios en Estados Unidos. Esto viene también de este espíritu de inmigrante, de aventura, de tomar riesgos, de agradecimiento, etc. Entonces,
volvemos a lo mismo, más aspectos de por qué somos la economía más grande del mundo. Adelante. Ya lo dije esto, adelante, gracias. Crecemos más rápido, no nada más, como decía nuestro fundador, Sol Trujillo, que es un gran líder latino en Estados Unidos, decía, no somos nada más enormes, sino además cada vez vamos a ser más enormes. Adelante. Por aquí tengo una gráfica en la que nos está diciendo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos que el 78% de la nueva fuerza de trabajo en los siguientes 10 años va a venir de nosotros. Cuando hablamos de deportaciones en Estados Unidos, simplemente no hace sentido. El 78% de toda la nueva fuerza de trabajo en los siguientes 10 años vienen de la comunidad latina. Ustedes imagínense, para empezar, la comunidad no latina americana tiene una tasa de nacimiento bajísima. Nosotros tenemos una tasa de nacimiento mucho más grande, de natalidad más grande, pero además de todo, somos muy jóvenes. Entonces, todo lo que vamos a contribuir en los siguientes 10 años viene de estas características. Adelante. Me voy a tener que adelantar porque ya sé que mi tiempo se está acabando. Pero la siguiente, por favor. Una cosa que quiero hacer énfasis, porque esa es parte de esta idea preconcebida de lo que son los inmigrantes en Estados Unidos y la realidad. El impacto original de nosotros, claro que viene de los campos y claro que viene de la construcción y claro que viene de las industrias de servicios. Quiero que sepan que el crecimiento ahorita ya no viene nada más de esas industrias. Viene de la tecnología. Tenemos un estudio de tecnología que dice que el crecimiento más grande en cuanto a comunidades dentro de la industria de la tecnología ha venido de nosotros. Todavía estamos en el 8%, pero vamos creciendo rapidísimo. Hicimos otro estudio con la Organización de Ingenieros Latinos en Estados Unidos. En 2010, 4% de los estudiantes de ingeniería eran latinos. Para 2021, el 16% de los estudiantes latinos de los estudiantes de ingeniería eran latinos. ¿Se pueden dar cuenta a dónde vamos? Y se pueden dar cuenta por qué esta concepción de deportación es realmente errónea, no para México, en realidad para Estados Unidos, porque estas deportaciones en gran medida vendrán de gente que ya es bilingüe, que tienen ya un capital, que tienen crédito en Estados Unidos y que será una bendición a donde terminen. Si terminan aquí, fabuloso, pero a donde terminen. Y será una gran pérdida para la economía americana. Adelante. Otro dato que es impresionante. De acuerdo al Departamento de Comercio, los latinos, precisamente por este crecimiento económico tan fuerte que tenemos generacional, el 49.5% de todas las casas nuevas en Estados Unidos las compran los latinos. Acuérdense de lo que les dije al principio, 20% somos del país. Estamos comprando casi 50% de las nuevas casas. O sea, eso nos habla del tremendo impacto económico que estamos teniendo. Adelante. Adelante, creo que vamos a tener que... Sí, adelante, por favor, porque además es que todo este crecimiento viene en una tendencia positiva, ¿no? Mi hermano siempre me dice, a ver, no importa lo que está pasando ahorita, ¿cuál es la tendencia? Pues la tendencia de los latinos que cada vez vamos a ser más poderosos. Adelante. Ya les había dicho yo, creamos muchísimos negocios. Siguiente, por favor. Adelante también. Y bueno, estas elecciones, como ustedes pudieron ver, tuvimos un impacto fuertísimo. En cierta manera, los dos partidos nos culpaban. Los latinos votaron por este y los latinos votaron por el otro y demás. Es que ya el impacto de los latinos es muy importante. Volvemos a lo mismo. Somos 20% de la población y tuvimos 15% de impacto. Acuérdense que la mayoría de nuestras gentes no ha llegado a los 18 años, no pueden votar. Pero nada más piensen en este número del censo. El 30% de los bebés nacidos en Estados Unidos son latinos. Piensen en las votaciones en 18 años. 30%. Entonces, pero aún con este 14%, como ustedes saben, el margen en las elecciones fue muy pequeño. El margen, en realidad es que la elección se ganó por 3 o 4 estados con un rango muy pequeño de diferencia entre los dos candidatos. Entonces, este 14% hace una tremenda diferencia. Adelante.
no nada más eso. Yo hablé mucho de economía. Somos como decimos en Estados Unidos, think tank, un centro de investigación que está completamente basado en el impacto económico para que tengamos entonces estas armas para tener conversaciones fuertes como la presidenta va a tener y como el equipo de la presidenta van a tener en este año. Pero además de todo, es esta parte de los latinos que nos hace realmente indispensables socialmente. Somos una cultura sumamente agradecida, una cultura que se mezcla perfectamente en cuanto a amigos, en cuanto a matrimonios, se integra inmediatamente. Somos una cultura que tiene muchísimo impacto en la, como dicen los americanos, en la pop culture, en la cultura popular, ¿no? O sea, no tengo que decirles de Bad Bunny y de Peso Pluma y todos estos fenómenos que son impresionantemente poderosos sin mercadotecnia, por cierto, porque no les dan un centavo de mercadotecnia, simplemente son populares a nivel global. Entonces, esta parte civil de la que nosotros no tenemos realmente información, también es una parte importantísima. Adelante. Y quiero terminar con decirles esto, que para mí es un mensaje tan importante de lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum, pero también lo que estamos haciendo en Estados Unidos. El Producto Interno Bruto de los latinos, de los mexicanos, ahora voy a hablar nada más de los mexicanos en Estados Unidos, es 2.06, como quien dice 2.1 redondeando, de billones de dólares del Producto Interno Bruto. Somos el 60% de los latinos. Somos 37 millones en Estados Unidos. Imagínense. Este 37% que tiene un crecimiento económico fabuloso, interconectado con los 130 y tantos millones mexicanos, con esta unión que tenemos apasionante, con este nuevo orgullo que hemos vivido en los últimos años en Estados Unidos y también aquí, la conexión es sumamente importante y yo por eso estoy sumamente honrada de estar aquí, porque quiero contribuir en lo que más que pueda. Lo queremos los mexicanoamericanos, contribuir en lo que más podamos y hacer de esta comunicación una oportunidad inmensa de crecimiento, no nada más para México, sino también para Estados Unidos. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas, lo que nos dé el tiempo. A ver, vamos a ver por acá, a ver acá. Bueno, si bien es cierto, Donald Trump, que desde que tomó posesión ha estado firmando algunos decretos, haciendo, pues vaya, de cierta manera alertando a ciertos países, México es uno de ellos en cuanto al tema migratorio, pero también otros países se han visto afectados por el tema de que se adjudica nuevamente a Panamá y ya hay también pues réplicas sobre lo que ha dicho sobre Panamá, incluso hasta comprar la Groenlandia y todo, bueno, muchas situaciones. El día de ayer pues el presidente del Consejo Empresarial había hecho pues un comunicado, una afirmación sobre que se tiene que renegociar este 25% del impuesto de los aranceles. ¿Qué opinión tiene de esta situación que el Consejo Coordinador Empresarial pues ya salió también a hablar sobre este tema? ¿Qué hay sobre este tema en específico sobre los aranceles que estaría el Estado mexicano pues junto con las cámaras empresariales estando en negociaciones? Como lo mencioné el otro día, nosotros nos basamos en los decretos que firmó el presidente Trump. Entonces, el decreto que firmó respecto a este tema establece que inicia un proceso de revisión como debe ser, o de consulta más bien, dentro de Estados Unidos para la revisión del tratado del 2026. Eso es lo que dice el decreto. Y después tiene un párrafo pequeño que tiene que ver con la posibilidad de que el Departamento de Comercio revise a partir de temas como el tráfico de fentanilo o algunos otros temas. Pero no hay nada. Lo que hay exclusivamente es lo que tenemos hoy y el diálogo que ya se estableció con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, y tenemos muy buena relación con el Consejo Coordinador Empresarial. Estamos en plena comunicación, tanto con el consejo que formamos para el Plan México, como en general con el Consejo Coordinador Empresarial,
en donde estamos colaborando. Muchas gracias, Presidenta. Incluso recuerdo que les agradecemos porque están ofreciendo cerca de 35,000 plazas de empleo en este momento para las y los mexicanos que pudieran ser deportados de Estados Unidos y que van a ser recibidos en los centros de atención. ¿Y saben qué sectores serían estos empleos? Distintos, de servicios, hay de manufactura, de varios temas. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, después de los primeros días de mucha incertidumbre, los mercados de valores y financieros comienzan a realizar nuevas interpretaciones sobre el gobierno de Donald Trump y su enfoque sobre las inversiones. Hoy el tipo de cambio se está recuperando y la inflación está en niveles de 3.6% durante la primera quincena de enero. Se asegura que viene un nuevo rally de innovación y nuevas inversiones que retomarán proyectos como el de la planta de chips en Arizona, que está esperando ingenieros que no están en Estados Unidos y está esperando agua que supuestamente México en Arizona le adeuda. Además, en los parques industriales no hay ni un solo metro cuadrado disponible, Presidenta. Con el Plan México y los incentivos fiscales para la inversión y capacitación, ¿cómo se seguirá marcando la ruta para la relocalización de cadenas de suministro, la sustitución de importaciones y en qué medida llevará México la manufactura a la mentefactura? Podemos hacerlo, Presidenta, sin colocar en riesgo nuestros recursos naturales y pues también preguntarle cómo se garantizará que el Plan México sea fiscalmente sostenible a largo plazo, considerando los incentivos fiscales y las inversiones necesarias sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. ¿Tienes ahí la gráfica de la inflación? Para que vean la inflación de los primeros 10 días de enero. Para quien dice que la economía mexicana no es fuerte. Somos fuertes allá y somos fuertes acá. El 3.69. Y el peso, con lo que podría haber variado frente a la llegada del presidente Trump, se ha mantenido. Entonces, eso quiere decir que hay confianza y que la economía de México está bien, está fuerte. Hay reservas en el Banco de México, hay recursos en el pueblo de México. Fíjense, esto es con todo y el aumento salarial del 12% del salario mínimo. Y además tenemos un plan que se llama el Plan México. Recientemente salió publicado el decreto que nos comprometimos, retrasamos 2 días en el decreto, o 3, era para el viernes y salió el lunes o el martes, de los incentivos, algunos incentivos adicionales para la inversión, que es una renovación del decreto que había expedido el presidente López Obrador con nuevos temas. Ahí se establece que los incentivos son hasta, si mal no recuerdo, 30,000 millones de pesos para los próximos 6 años. Hasta ahí es el tope de los incentivos. Entonces está calculado frente al crecimiento de la economía mexicana, frente a el incremento de los ingresos, que por cierto hay incremento frente al año pasado de los ingresos en tesorería, en el SAT. Ya cuando termine el mes lo vamos a presentar. Es decir, la gente, y lo agradecemos muchísimo, está contribuyendo, está pagando sus impuestos. Estamos arriba de enero, en términos reales, de enero del 2024. Entonces la economía está bien, está fuerte y este plan está calculado frente al propio Plan México de su crecimiento económico y los recursos financieros y fiscales. Presidenta CONAS, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Feliz año. Gracias. Tenía 30 días hoy sin la fortuna de poder platicar. Mi primera, quisiera al final de mis 3 preguntas
como le solicité en diciembre 23, de un derecho de réplica, si es posible. Inicio con la primera pregunta. Donald Trump Jr. anunció que su padre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contempla reducir el peso de los medios tradicionales que tienen la sala de prensa de la Casa Blanca para dar acceso a reporteros independientes o blogueros. En su propio podcast apuntó que mantener la presencia de los medios tradicionales solo por el hecho de que han estado ahí por mucho tiempo no parece ser una buena manera de proceder. Le pregunto, Presidenta, luego de analizar las acciones y mensajes de Donald Trump con la cabeza fría sobre el adelantar el tratado, la renegociación del tratado comercial y la emigración, ¿está en sus ánimos en estos momentos de extenderle una invitación a Palacio Nacional a Donald Trump, así como sucedió en la administración de Enrique Peña Nieto, pues cuando visitó la residencia oficial de Los Pinos en agosto del 2016? O si enviará a usted al canciller Juan Ramón de la Fuente o al secretario de Economía Marcelo Ebrard para buscar un diálogo directo. Eso por una parte, y por otra parte, ¿qué le parece la importancia que se le está dando en Estados Unidos a los medios independientes y si usted aconsejaría a Donald Trump que hubiera una mañanera en la Casa Blanca? Repito, hay que remitirse a los decretos que se firmaron. Entonces, en el decreto que se firmó establece la revisión, porque ni siquiera renegociación, la revisión del tratado para 2026. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que se empieza a trabajar para su firma, su revisión si es necesaria, para el 2026. Entonces no habría por qué adelantar. Lo que sí inician pues es normalmente un proceso de consultas a empresarios, trabajadores, a los distintos sectores de la sociedad para ver cómo ha operado el tratado comercial. Pero no, nosotros, repito, lo mejor es fijarse en lo que está escrito en los decretos. Entonces descarta una invitación y el envío de… pero eso es normal, pues es parte de la relación bilateral. Entonces, en su momento, no necesita uno adelantarse a nada. En su momento, el presidente López Obrador estuvo 2 veces en la Casa Blanca con el presidente Trump. Pero lo importante pues es los acuerdos que se tienen que tomar con la nueva administración y ya en su momento pues se verá si viajan servidores públicos, si vienen servidores públicos de ellos para acá. Eso ocurrió, por ejemplo, en el primer periodo cuando llegó el presidente López Obrador, incluso antes de que entrara el presidente, cuando era presidente electo, el presidente López Obrador recibió la visita del secretario de Estado. Estuvo ahí, entonces era canciller Marcelo Ebrard. Entonces es normal pues que haya visitas bilaterales. Bien, como segunda pregunta, Presidenta CONA, Claudio X González Laporte. Bueno, y sobre que participen medios, está bien, creo que está muy bien. ¿Le parece bien que participen medios independientes? Pues sí, pues es lo que hacemos aquí, hay apertura a los medios tradicionales, comerciales, como queramos llamarle, y también a los medios alternativos. Bien, como segunda pregunta, Presidenta, Claudio X González Laporte ha llamado la atención por ser uno de los principales detractores del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su hijo Claudio X González, de quien recordamos que encabezó el movimiento de la Marea Rosa de cara a las elecciones de 2 de junio del 2024. Claudio Laporte me concedió una entrevista y me llama la atención de sus declaraciones al expresar que el Plan México es la clave para renegociar el TECMEC y para enfrentar ahora al presidente Donald Trump. Con una nueva postura, Claudio Laporte pues hace un llamado a los empresarios mexicanos a la unidad y a invertir en el país y no basarse solamente en la inversión
pública o extranjera. Por ello me permito preguntarle, Presidenta, ¿qué opinión le merece esta nueva actitud de este empresario llamando a la unidad y si cree que estos llamados o estas declaraciones son auténticas? Y en este mismo sentido, si considera que el Plan México es la clave para la renegociación del Tratado de Libre Comercio y para enfrentar a Donald Trump, y si pues el Plan México será nuestra tabla de salvación para evitar una guerra arancelaria. Cuando estuve en campaña y ya como presidenta constitucional, como presidenta electa y constitucional, siempre planteé que hay diferencias en México con unas y otras personas. Eso es la democracia. Estos que dicen que hay autoritarismo y que la democracia es que haya libertad de expresión, entre otras cosas, además de el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como bien decía Lincoln. Entonces hay libertad de expresión y habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero hay cosas en las que sí. Entonces, en este caso, pues este empresario estuvo en la reunión, participó, es parte de del grupo se llama, antes se llamaba Nombres de Negocios, ahora se llama Consejo Mexicano de Negocios, en el que me invitaron a dar una plática hace unos meses, asistí ya como presidenta constitucional, les platiqué hacia dónde iba el Plan México, y es una propuesta integral que tiene como base el bienestar del pueblo de México y la nación. Entonces, no es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es un plan para coyuntural, es un plan para México en el largo plazo incluso, no solo para el sexenio, que tiene como objetivo no solo el crecimiento económico, porque el PIB a veces no refleja el bienestar o los salarios de las y los trabajadores, sino que tiene como objetivo el desarrollo equitativo y sustentable, le llamo yo, del país. Entonces, que se fomente la producción en México. ¿De qué sectores? Pues muchos en los donde importamos. Decían, bueno, es que están planeando que van a dejar de importar productos de China porque ahora es la coyuntura de Estados Unidos y la competencia con China. No, no es por eso. Claro que nosotros queremos que se fortalezca el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, porque fortalece a las tres naciones. Incluso pensamos que debe abrirse al resto de América. Pero el tema de dejar de importar tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana. El que muchas cosas que se fabricaban en México, como la industria textil, por ejemplo, y que se fue cerrando producto de estas importaciones. Entonces lo que decimos es, ¿cómo hacemos para recuperar la industria textil, que mucha de ella, por cierto, es de pequeños empresarios, particularmente en el Bajío? Entonces, tiene que ver con esos sectores y con también la innovación que preguntaba la compañera hace un rato. ¿Por qué estamos planteando que haya producción de semiconductores y diseño de semiconductores en México? Pues porque, ¿por qué no? Si eso nos fortalece. ¿Por qué estamos planteando el auto, que por cierto sí se dice Olinía? ¿Por qué lo estamos planeando? Pues porque, ¿por qué no? ¿Por qué México no puede tener en este nicho comercial un diseño propio que permita desde la innovación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, permitir que se produzca en nuestro país para nuestro mercado nacional y en su caso para la exportación? Entonces, lo que tiene como objetivo pues es un plan para nuestro país en el largo plazo, sí, con el tratado comercial y con la relación con otras regiones del mundo. Ayer preguntaban de el tratado con Europa, que existe en México y que también tiene su revisión que se está haciendo frente al 2026 y que va muy avanzado. Entonces, es parte del Plan México. Como tercera y última pregunta, Presidenta,
El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento para enunciar los problemas nacionales y para enumerar las soluciones en una proyección sexenial. El primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue el plan sexenal elaborado por el general Lázaro Cárdenas. En los gobiernos neoliberales, los esfuerzos hechos para establecer un mecanismo de planeación sexenal siempre fueron aislados y nunca cabalmente ejecutados, al grado que Enrique Peña Nieto tuvo que firmar ante notario que cumpliría sus compromisos. Mi pregunta es, Presidenta, el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que será integrado a finales de febrero, ¿será cumplido al 100% por su administración, a diferencia de lo que hizo Felipe Calderón y Peña Nieto, pues que no pudieron cumplir con los planes sexenales? Y preguntarle también si hay la posibilidad, o ve usted la posibilidad, de que Morena pudiera volver a gobernar después del 2030 para darle continuidad al proyecto. Sí, toda la posibilidad. Fueron muy buenos los foros. A ver si mañana Jesús nos presenta el cierre de los foros. El último foro, me contó Jesús, en Michoacán, de pueblos indígenas, parece que fue algo muy bonito, con mucha participación. Entonces, a ver si mañana nos ayuda a dar un resumen del plan, y en la cuarta transformación los compromisos se cumplen. Bueno, ya vamos a cerrar porque ya son 9:30. Dejamos el derecho de réplica para la siguiente. Sí, para al fin que nos vamos a ver aquí muchos años. Carlos, a ver, ¿qué decías de lo de...? Buenos días a todos y todas, Carlos Navarro de Heraldo Media Group. ¿Cuál es su conclusión al saber que los mexicanos aportan los 2.06 billones de dólares a la economía estadounidense, presidente? Pues imagínense, es casi el 10%. O sea, es que por eso yo pedí que pudiera venir, Ana Teresa, porque ayer justo Jesús me enseñó muchas de estas láminas y dije, pues es que tiene que venir a exponerlo, porque si se acuerdan, siempre lo he dicho, siempre he dicho, las y los mexicanos en Estados Unidos contribuyen a la economía nacional con las remesas que representan el amor a sus familias, el amor a su país, y que además les damos las gracias y por eso los llamamos héroes y heroínas. Y siempre he dicho, pero además las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos, y aquí habíamos estado dando algunos datos, pero estos datos de las y los mexicanos y los latinos, las y los latinos, pues son sorprendentes y ayudan mucho a que en México se conozcan estos datos, pero que en Estados Unidos se conozca esta información, porque es muchísimo lo que contribuye la comunidad mexicana, que son nacidos en México y nacionalizados, o hijos de mexicanos y mexicanas, y algunas personas que por alguna razón no tienen papeles, pero que también contribuyen. Pero la gran mayoría, como bien se explicó aquí, son o tienen permiso de trabajo o ya incluso tienen las dos nacionalidades. Entonces son muy reveladores, y si nos permite Ana Teresa, pues que pueda seguir viniendo a las mañaneras para que podamos seguir informando, y si alguien de algún medio pues quiere mayor información, pues aquí a través de Paulina que podamos contactarlos. En esta campaña se construyó una narrativa justamente contra los latinos, pero los datos, por ejemplo, 8 de cada 10 hablan inglés y 4 de cada 5 son ciudadanos estadounidenses. No, pero además muchos de ellos votaron por el presidente Trump. Un porcentaje muy alto votó por el presidente Trump. Entonces es importante que se dé a conocer esto.
Muy, Gracias. muy importante. Bueno, ya nos vamos porque ahora sí son 9:35, tenemos mucha información. De Los Ángeles. Ya cerramos. Nos vemos mañana, compañeros, compañeras. Gracias, gracias. Buen día, buen día.